Quiero saludar a toda la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, especialmente al Centro de Estudios Estratégicos, que agrupa tanto el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Nacional como el Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me han pedido acompañarlos en un debate que se está dando en toda Venezuela, se está dando en el mundo civil, en el mundo de los juristas, en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo internacional, digámoslo de esa manera. Debate producto del nivel de agresión contra Venezuela, la respuesta que Venezuela como nación soberana, con su pueblo, con su fuerza armada, con su liderazgo, con su filosofía bolivariana, ha dado pues a todas estas agresiones con una resistencia férrea, digna de admirar. En el mundo nos admiran, en el mundo ven más aquello que replican las atrocidades, la dictadura, el irrespeto a los derechos humanos, la restricción de libertades. Más allá de todo eso, de todas esas manipulaciones y quienes la propagan, hay un mundo que está admirando a Venezuela por su capacidad de salir adelante en defender la dignidad nacional, el honor nacional y también de resiliencia ante tanta adversidad. Hoy es 4 de junio, estamos recordando la muerte. Bueno, en este momento en que estamos haciendo esta grabación es 4 de junio y estamos recordando el asesinato vil a Antonio José de Sucre. Digo esto porque siempre es bueno mirar atrás, porque lo que ocurrió hace 190 años con Antonio José de Sucre, esa misma hazaña, esa misma oligarquía, está intentando hoy acabar con la patria de Bolívar. Aquella oligarquía antibolivariana está tratando hoy de hacer lo mismo, desde el mismo territorio neogranadino que Bolívar y su ejército libertador le dio la libertad allá en Boyacá. Eso está ocurriendo hoy en día. Y bueno, recordamos a Antonio José de Sucre, un hombre admirable, uno de los hombres, decía Bolívar, caballero en todo, decente, inteligente, la cabeza más organizada, más metódica del ejército y uno de los hombres sin duda más leales, más bolivarianos. Caballero, magnánimo, Antonio José de Sucre, hay que recordarlo, pero también hay que recordar, como ya lo he dicho, que esa oligarquía está viva, haciendo daño, tratando de dividir nuestra patria, tratando de dividir el pueblo, de dividir a la Fuerza Armada, de trastocar la institucionalidad de Venezuela, del Estado venezolano. Y bueno, y me alegra también que la Universidad Militar Bolivariana no se haya detenido en su proceso educativo. Han sido muchos los debates que nos hemos dado en el seno del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y yo he insistido persistentemente en la necesidad de no detener los procesos educativos, de prestarle la importancia que tiene la educación no solamente a lo interno de la Fuerza Armada. Es un tema de toda la humanidad, es un tema de toda Venezuela, pero a lo que a nosotros atañe, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aún con todos los sacrificios que estamos haciendo y la carencia de personal, que no es hoy, no ha sido hoy nada más, eso es histórico, la carencia de cuadros profesionales para completar las plazas vacantes en las unidades operativas de la Fuerza Armada, no es excusa para sacrificar la educación, porque cuando nuestro proceso independentista
se crearon academias militares de campaña, es decir, la educación era necesaria. Estando aún en guerra, se establecían academias militares en campaña en diversas partes del país para continuar con el proceso de formación, de maceración de un ejército profesional, un ejército cada día más capaz de estar a la altura de aquellos desafíos, de darnos nuestra propia independencia. Por eso es que saludo esta iniciativa de la Universidad Militar. No debe pararse, no puede haber revolución sin educación, y eso tenemos que siempre tenerlo muy presente, muy presente. Así que saludo pues a todos mis hermanos y hermanas de armas. Y bueno, me han invitado a hablar un poco sobre los últimos acontecimientos en la escalada de agresión contra Venezuela. Me han invitado a conversar un poco muy brevemente, sobre el contrato que se ha hecho con esta empresa de mercenarios llamada Silvercorp. Silvercorp. Es parte de las cosas que están ocurriendo en el mundo entero. Nosotros los militares debemos ver un poco más allá del horizonte que se nos plantea aquí a nuestra vista, que ir mucho más allá, ver el mundo, qué está ocurriendo en el mundo, porque nosotros somos parte de ese mundo, no somos una isla o no estamos aislados del mundo, somos parte de ese tablero geopolítico que todo militar, viendo la geopolítica, necesita interpretar para estudiar la geoestrategia. Dos conceptos distintos, la geopolítica y la geoestrategia. Una cosa lleva a la otra. Nosotros tenemos que estar ser muy estudiosos en qué ocurre en este mundo convulso como está. Un mundo que, bueno, primeramente está asediado, atacado por un enemigo invisible, por una pandemia viral, que ha puesto al desnudo muchas cosas. Ha puesto al desnudo los modelos. Ha quedado claro que el modelo capitalista no es capaz de darle el soporte y la posibilidad de vida, la continuidad de vida, que es lo más sagrado por la cual un ser humano está en este planeta, darle soporte para que viva, para que exista, para que tenga salud. Y bueno, estamos viendo un sistema también que se contrapone en dialéctica para también contrarrestar, para atender al ser humano. Entonces, estamos viendo un mundo que se está debatiendo entre la codicia, los intereses económicos, y un mundo que se debate por la existencia del planeta y la vida. Por eso, sabiamente, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, en su plan de la patria, ratificado por el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada, en su plan de la patria actual, nos dejó un objetivo histórico que era precisamente preservar la vida en el planeta. Mucha gente se preguntaba, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es un plan nacional o es un plan geopolítico? Es que hay cosas que no se pueden desligar. ¿Cómo podemos nosotros formar un proyecto humanista, bolivariano, socialista en Venezuela si hay unas condiciones contradictorias en el mundo global, desde el punto de vista político, económico, geográfico, etcétera? Válidamente, pues, nuestro comandante supremo lo colocó allí en el plan de la patria. Y bueno, un mundo también donde estamos viendo una recesión económica, un mundo donde estamos viendo una carrera armamentista nuclear, un mundo donde estamos viendo y presenciando guerras económicas, un mundo convulso. Y lo último que estamos observando, bueno, protestas raciales, étnico-raciales, en la primera potencia del mundo, una sociedad allí
Yo le decía a los oficiales ayer de la aviación militar bolivariana que estuve acompañando en la entrega de unas aeronaves, le decía que Estados Unidos, el sueño americano, uno ve lo que por fuera se observa, unas ciudades hermosas, unas autopistas extraordinarias, vías de comunicación, los servicios públicos funcionan, etcétera. Todo lo que se puede ver de ese mundo, de los Estados Unidos de Norteamérica, no vamos a hablar de imperio, del imperio ya hablaremos más tarde. Pero dentro, en lo más profundo de esa sociedad hay grandes contradicciones de carácter racial, espiritual, jurídicas. Hay grandes contradicciones que, bueno, hoy estamos viendo que está a punto de estallar en una guerra civil. Ojalá que no, ojalá que no. Nosotros no apostamos al mal de nadie, como sí apuestan al mal y a la división de Venezuela. Ojalá que eso se resuelva. Vemos eso, esas protestas que tienen, hay que analizarlas bien. Hace un año, cuando las protestas en Hong Kong, los representantes del establishment de los Estados Unidos, del imperio, ahora sí hablo del imperio, decían tal cual, expresamente, literalmente, vemos con alegría las protestas que ocurren en Hong Kong. Así decían los voceros de los Estados Unidos. Yo me preguntaría hoy en día, ¿cómo se ven ellos mismos en este momento ante esta situación? O preguntarle a los chinos, al pueblo chino, cómo ven ellos las protestas, el atropello, el oprobio, la discriminación racial que se está viendo hoy en las calles de los Estados Unidos. Así que bueno, es un mundo que está allí y Venezuela parte de ese mundo. Y no estamos jugando como peón, estamos jugando con una pieza de alta jerarquía por nuestra riqueza, por nuestra determinación de ser libres, por el carácter autodeterminado del pueblo de Venezuela, por la fuerza espiritual y también por el carácter de resistencia que ha llevado la nación toda ante esta agresión. Esto es, Venezuela hoy en día es un caso de estudio a nivel planetario, un caso de estudio, y ahí no es nuevo. Todos sabemos la causa, ustedes saben las causas, saben la historia, de dónde viene todo esto. Ya el Libertador desde muy temprano ya lo decía, desde muy temprano lo vio, lo observó, lo vio en el horizonte. Los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica. Y por allá en 1823 construyeron lo que se llamó y se llama la doctrina Monroe. Y más adelante después la visión del destino manifiesto de John O'Sullivan, de que la providencia dictaba que todo este territorio era de ellos y para ellos. La doctrina de Mahan, la talasocracia, la talasopolítica, la expansión del poderío y del dominio del mar para la dominación, valga la expresión, del mundo. El corolario Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, para, bueno, tener control y explotar lo que ellos siempre han llamado su patio trasero, Latinoamérica y el Caribe. Todas esas doctrinas se juntan, la doctrina de contención del comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, todas esas doctrinas, ustedes saben de dónde venimos, ustedes saben el nivel de intervencionismo de los Estados Unidos en esta región, en toda Latinoamérica y el Caribe, para lograr sus propósitos que no les convienen, sus propósitos. Y además de eso tenemos una constitución
una constitución. Decía que teníamos muchas riquezas, teníamos nuestro carácter de resistencia, nuestra historia propia, hermosa, brillante por los cuatro costados, y tenemos una constitución que no les gusta a los Estados Unidos. Su contenido es anti-yanqui. Anti-yanqui no, anti los intereses de los yanquis, porque prohíbe precisamente una serie de cosas o les niega la posibilidad de apoderarse de muchas de las riquezas que nosotros tenemos en nuestro país. Esa constitución es parte de las causas por las cuales nos declararon una amenaza extraordinaria e inusual a los intereses de los Estados Unidos. Si alguien me va diciendo el tiempo, le agradezco. Entonces, bueno, ya sabemos todo eso, pues, cómo hemos venido nosotros. Y es importante que los oficiales entiendan, interpreten lo político, lo económico, lo social, y bueno, y en esta escalada hemos visto cómo se ha pretendido armar una incursión. Se metieron más de 200, casi 290 millas de navegación, cosa medio absurda. Para mis hermanos de la Armada Bolivariana saben de qué les estoy hablando, en unos yates de esas dimensiones, en unas lanchas de esas dimensiones, para hacer una técnica de infiltración, proyectar su poder en tierra, hacer una base logística y atacar, agredir a Venezuela. Muy bien planificado, ¿oyeron? Les digo, de todas las investigaciones que hemos hecho, muy bien planificada, tarea por tarea, equipo por equipo, hombre por hombre, objetivo por objetivo, instalación por instalación, calle por calle, para lograr una acción de violencia en el marco de un contrato de alcance mucho mayor. Así que el hecho de la incursión armada sobre las costas, saliendo desde allá, desde la Alta Guajira, sobre las costas venezolanas, saliendo desde allá, se pretendía hacer un pie de fuerza logística en Venezuela, de combate, para atacar objetivos, pero el asunto está en el alcance del contrato que se firmó. No solamente son mercenarios los combatientes, sino también los que firmaron el contrato. De allí pues que mercenario no solamente es aquel hombre que uno puede imaginarse bien equipado, bien armado. Recuerdo haberlos visto, por cierto, alrededor de Pedro Carmona Estanga, los días 11, 12 y 13 de abril, alrededor de él, hombres armados, muy bien armados, de civil, la figura, la imagen, ¿no?, que uno tiene de un mercenario. No solamente son los hombres, los combatientes armados, sino quienes firmaron eso. Por eso es que un mercenario es un agente también biopolítico, que conoce, que tiene dimensión de lo político, de lo cultural, de lo ambiental, de lo económico, Nosotros hemos visto esto con gran atención, porque los mercenarios, bueno, se ha convertido se ha transformado. Pues aquí tengo un documento de la Universidad de Yale, dice: desde Bosnia hasta Bagdad,
caso para la regulación de las compañías privadas militares, de servicios militares. Y aquí recoge la historia desde que Egipto, el faraón Ramsés II, contrató a los númides para atacar a los hititas. Habla también, estoy hablando de lo más antiguo, y la diferencia que hace con las compañías de mercenarios. Habla también del caso de Sierra Leona en 1991, una empresa llamada Executive Outcomes, que ellos contrataron para restablecer el orden. Ellos pagaron por eso 35 millones de dólares. Habla de Croacia, donde contrataron, discúlpeme que el documento está en inglés, contrataron a una empresa llamada Military Consultant Firm, empresa de asesoría militar en español, para enfrentar a los serbios en 1994, acusada esta empresa de grandes delitos y violaciones a los derechos humanos. Habla también aquí del caso de Nueva Guinea en 1997, donde se contrató una empresa británica llamada Sun Line, ¿verdad?, contratada también por el gobierno por el problema separatista que tenían, que estaban enfrentando. Habla del caso de Irak y la empresa contratada Blackwater, hoy llamada Academy. Ellos cambiaron su nombre por, bueno, la cantidad de atrocidades, humillaciones, torturas, asesinatos, mutilaciones que hicieron, violaciones de todo tipo en el caso de Irak. En el caso de Irak, esta empresa puso 180.000 mercenarios y el ejército de los Estados Unidos puso 160.000 hombres regulares de su ejército. Es decir, para este caso de Irak, más eran los mercenarios de la empresa Blackwater que los mismos efectivos del ejército norteamericano. Esto es un documento que yo recomiendo leer porque, bueno, no lo estamos promoviendo nosotros, es una universidad de los Estados Unidos, la Universidad de Yale, ustedes han escuchado de ella, que defiende incluso la postura, que defiende la postura. Aquí lo que estoy es recogiendo la cronología de la participación de las empresas militares privadas. Es una evolución, o mejor dicho, una involución, es una consecuencia del neoliberalismo salvaje, contratar a empresas para hacer la guerra. Ahora, hay particularidades. Por ejemplo, la Convención de Ginebra de la ONU habla de mercenarios, de los mercenarios, ¿verdad?, y los identifica, y habla que para ser un mercenario la condición es que sea de otra nacionalidad. En Venezuela hubo un caso particular. Todos los combatientes, excepto 2 norteamericanos, hasta ahora, todos los combatientes han sido o han resultado ser desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ex oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene un parecido en ese sentido a la invasión de Playa Girón, parecido, donde los mercenarios, los que están siendo contratados son connacionales, pues digámoslo de esa manera, son de la misma nacionalidad del país. Por ejemplo, en Playa Girón, y fíjense las connotaciones económicas también que están escondidas en este contrato, fíjense los combatientes. Voy a citar un libro, o mejor dicho, un folleto de la Misión Verdad, que se llama Filibusteros y Metafísica de la Operación Gedeón. Muy interesante, la recomiendo. Y saqué de aquí, fíjense, por lo cual iban los mercenarios connacionales cubanos a combatir en Playa Girón. Decía Fidel Castro,
de los primeros 1000 prisioneros mercenarios capturados, debemos decir que en el poder de las fuerzas revolucionarias hay en este momento, era como decir una proclama que estaba dando Fidel Castro, hay en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en este momento, sin contar tripulantes de barco, cerca de 1000 mercenarios, prisioneros. Entre 1000, haciendo un análisis de composición social, escuchen bien este dato, tenemos lo siguiente: 800 aproximadamente eran de familias acomodadas, que entre esos 800, una parte de ellos juntaban propiedades de tierras equivalentes a las 372.000 hectáreas, afectadas por la revolución, 9.666 casas, 70 industrias, 10 centrales azucareros, 2 bancos, 5 minas y 2 periódicos. Además, más de 200 de esos 800 hombres eran socios de los clubes más exclusivos y aristocráticos de La Habana. Y de los 200 restantes, hasta llegar a 1000, 135 eran exmilitares del ejército de Batista y el resto, 65, era lumpen, dice aquí, o gente desclasada. Aquí se puede observar cómo la intención de la invasión en Bahía de Cochino, de la Playa Girón, en Playa Girón, bueno, llevaba todo el interés que también subyacía en el contrato que se firmó entre Silvercorp y agentes políticos de la oposición venezolana, los intereses económicos. Y es una de las cosas que hay que ver en contexto. Repito, yo invito a los militares a no ver nada más el hecho militar, a la navegación, a la incursión y a la pretensión de hacer una infiltración y establecer una base logística y militar de fuerza, de pie de fuerza en tierra, para ir contra los objetivos. De eso prefiero que otros compañeros hablen. Yo quiero hablar a este nivel. A este nivel nosotros tenemos que ver el contrato en su justa dimensión, con todos sus alcances. Uno de ellos es el económico. El económico. Ponerle las garras a Venezuela, saquear a Venezuela. Otro de ellos, perverso, muy sucio, las vinculaciones con el narcotráfico, que se tejieron alrededor de todas estas, de todo este contrato con agentes narcotraficantes colombianos de alto nivel. La segunda connotación. La tercera, la pretensión de borrar la institucionalidad, desaparecer la Constitución, las instituciones. Se parece mucho al 11 de abril con otras características, con otra puesta en escena. Se parece mucho al 11 de abril con otra puesta en escena. Borrar la Constitución, quitar a todas las autoridades, poner un presidente de facto, asesinar al actual presidente, colocar a una autoridad militar innatural, vamos a llamarla de esa manera, a ejercer mando sobre los dignos y dignas hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y bueno, y todo lo que llevaba alrededor de ese contrato, los daños colaterales, las muertes y el enfrentamiento a la población civil que se resistiera, las muertes, los asesinatos y arrastrar con todo aquello de la Fuerza Armada que se resistiera y combatiera por su patria. Hay que ver bien todo lo que contemplaba ese contrato, porque tiene connotaciones ético-axiológicas, jurídicas, económicas, políticas, militares, que hay que estudiar en profundidad, Entonces, el ataque a los no militares, los daños colaterales, bueno, la subordinación nuestra a
agentes extranjeros. Veamos bien, queridos hermanos, yo he comparado este acontecimiento con otra puesta en escena con lo que ocurrió el 11 de abril del año 2002. Los invito a todos a que sigamos profundizando en este contrato, en sus alcances, en quién lo firmó, los intereses económicos y el peligro latente que sigue existiendo contra la República Bolivariana de Venezuela, su nación, su pueblo, su institucionalidad, su democracia. Nosotros debemos plantarnos como militares profesionales en defensa de la constitucionalidad, de la institucionalidad, de la paz, del orden y salir adelante en la diversidad de pensamiento que todo está y reposa en nuestra Constitución para dirimir todas las diferencias que haya, pero no es la forma. Así que mercenarios no podrán, compatriotas. Mercenarios no podrán, compatriotas. Decía Maquiavelo, tenía una nota por aquí de Maquiavelo, que los mercenarios son cobardes, son desleales. Miren, estos traidores a la patria que se atrevieron a incursionar sobre Venezuela, se traicionan entre ellos mismos. Es como si fuese un virus de ellos, el virus de la traición. Traiciono a la patria, pero traiciono también al que tengo al lado y traiciono al otro si no me da lo que me corresponde en metálico. Son cobardes, no tienen espíritu, no tienen código, no tienen una bandera que defender. Entonces, ¿cómo un mercenario va a poder con la Fuerza Armada, con el pueblo de Venezuela, que son los hijos y las hijas de Chávez? Por eso nosotros nos hemos propuesto, queridos hermanos, en seguir estudiando, en seguir produciendo. Aquí tengo un libro que ha preparado la Universidad Militar Bolivariana, que he ordenado preparar a través del viceministro de Educación, el almirante Eladio Jiménez Ratia. Lo hemos llamado guerra difusa. Todos nosotros hemos escuchado términos distintos: guerra total, guerra híbrida, guerra irrestricta, guerra asimétrica, guerra no convencional. Nosotros estamos haciendo nuestra propia doctrina, guerra difusa, una guerra multidimensional, multifactorial, de carácter no convencional, aplicada a la República Bolivariana de Venezuela, y hemos recogido aquí pues un interesante dossier de información que ya ordené editar, producir y distribuir a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que, queridos hermanos, compañeros, les deseo mucho éxito, les mando un abrazo desde aquí, desde mi corazón, y sientan ustedes el compromiso de este soldado bolivariano, hermano y hermanas de todos ustedes, queridos hermanos. Mucho éxito.